Aleluya. ¿Sabe que Dios en el lenguaje actual, Él continuamente está provocando en las vidas desbloqueos, descargas? Que eso es muy conocido ahora, lo que son descargas, todo el mundo sabe lo que es una descarga o una recarga. Sí, continuamente le están animando a descargar aplicaciones, pero Dios también, quiero decirle, que eso se provoca en nosotros en la medida que se lo permitimos al Dios eterno. Y Dios está en movimiento continuo y Él está habilitándonos a nosotros como hijos de Dios. El objetivo es capacitarnos. El objetivo es que nosotros estemos habilitados para poder caminar en este reino, en el reino de Dios sobre esta tierra. Amén. Y que podamos hacerlo de una manera adecuada. Al ir a la palabra, al libro de Juan, ocurren algunas cosas, noticias que de repente llegan a las vidas, y en ellos no fue la excepción. Y es interesante porque dice la Escritura, ya les voy a dar las citas, pero quiero nada más poner de una manera rápida en lo que el tiempo, no creo que logre desarrollar pero hasta donde Dios me lo permita, lo haremos. Jesús está con sus discípulos. Él sabe lo que va a ocurrir pronto, el cumplimiento de su asignación, de lo que Él vino a hacer a esta tierra, y se prepara. Ya va a ser la Pascua, dice la Escritura en el 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él estaba con un grupo de discípulos, un grupo de varones que Él había preparado. Y dice la Escritura que Él los amó y los amó hasta el fin. Jesús, pues, es puro amor. Amén. Es puro amor. Y Él habitó y anduvo en esta tierra como hombre, usted lo sabe, y obviamente tenía sentimientos. Así es que había ese apego con sus discípulos, y ya iba a llegar ese día en que Él tenía que entregarse. Ahora, hay noticias que Él tiene que dar. Ese día se prepara la cena, la cual conocemos como la última cena, y ahí ocurren varias cosas. Ahí durante esa cena la Escritura narra cómo Él lava los pies de los discípulos. Pedro se niega y le dice que no, que nunca va a permitir que eso ocurra, ¿verdad? Hay mucha consternación en ellos, hay dolor por la noticia, porque saben, ustedes, se imagina usted saber de que un ser amado, alguien cercano, ya va a morir. O sea, es algo dramático. Sí, usualmente uno no conoce de eso, a menos que haya una noticia o un diagnóstico médico de una enfermedad terminal, y que se esté viendo con los ojos físicos esa condición. Hay dolor. Amén. Así es que ellos escuchan la noticia, así es que están consternados, están preocupados, hay asombro por lo que va a pasar, por lo que Cristo Jesús está diciendo que va a ocurrir. Y en medio de eso, ellos están comiendo. La Escritura habla y nos dice cómo Jesús va a lavar los pies de ellos. Pedro se niega y él dice que no lo va a permitir, y Jesús le dice que si no se lo permite, entonces no tendrá parte con él. Así es que Pedro cede.
Eso está en Juan 13:8. Y luego, durante esa cena, imagínense ese cuadro. ¿Qué pensamiento había en esa gente acerca de la muerte de Jesús? ¿Qué pudiera haber habido en ellos? ¿Cómo estarían esos rostros? Pensativos, preocupados, pensando en qué iban a hacer cuando Jesús partiera. Luego llega una noticia, o sea, ya el saber que Jesús ya no iba a estar con ellos ya era preocupante. Pero imagínense ustedes que de repente Jesús les dice que uno de ellos lo va a traicionar. Las miradas, usted solo imagínese el cuadro, que pudiéramos hacer esa escena en este momento y viéndose el uno al otro a ver quién es el que lo iba a traicionar a Jesús. No solamente iba a partir y iba a morir, sino que uno de los que estaba ahí iba a ser el causante. Jesús está anunciando de que alguien lo va a entregar. Así es que esas miradas debieron haber sido un poco especiales. Y es interesante, y voy a tratar de ser breve, pero hay algunas cosas que se ven ahí. Dice que Pedro le hace señas a aquel que se recostaba en el hombro de Jesús para que le pregunte quién es, porque Jesús no da el nombre. Así es que Pedro le hace señas. Yo no sé qué señas le habrá hecho Pedro, pero así como preguntarle a Jesús quién es, la curiosidad. Y Jesús habla y Jesús dice que es Judas. Él dice cómo va a ocurrir, pero es Judas. Así es que Pedro y todos los demás tienen ya la información, tienen la noticia de lo que va a pasar, de que uno de ellos que ha estado, con los cuales han andado juntos, va a traicionar a Jesucristo. Luego hay otra noticia todavía adicional a eso. Me imagino yo el malestar de Pedro al saber de Judas. No, la Biblia no registra, pero conociendo a Pedro, de acuerdo a la palabra, Pedro era bien impulsivo. Le cortó la oreja a uno, andaba siempre así como, ¿verdad? Era mecha corta. Me imagino yo, no sé si le habrá dicho a Judas, no me extrañaría que de repente lo arrinconara. La Biblia no dice eso, solo es un pensamiento. O haya, sí, es de pensar porque había malestar, había preocupación y el maestro iba a morir. Y Judas, wow, qué barbaridad, pues si hemos comido juntos, hemos dormido juntos, hemos salido en misiones juntos, ¿cómo se te ocurre traicionar al maestro? Sin embargo, dice la escritura que termina la cena y más adelantito le dice Jesús, Pedro, porque empieza a hablar Jesús a decirle que él se va y entonces de repente le dice Pedro que él va con él. Entonces hay una plática ahí, Jesús le dice que él lo va a traicionar. Estoy tratando de ser breve, sé que ustedes conocen esta porción de la palabra. Y entonces él le dice a Pedro que lo va a traicionar. Imagínense ustedes el asombro de Pedro, porque él le está diciendo a Jesús que puede contar con él y que donde él vaya, él va a ir, y si va a la muerte, él también se muere con Jesús. Así es que hay un cuadro bien especial de hombres que han estado con Jesús, son sus discípulos, han sido capacitados durante 3 años y medio, han estudiado, han visto los milagros, y está esa situación. Luego ellos, ante tales acontecimientos, hay tristeza en ellos. Es humano, ¿no? Es humano. Hay enojo, me imagino yo. Y en el capítulo 14 dice la escritura, en el versículo 1, en esta versión dice la escritura que Jesús les dice: no se angustien. La otra versión dice: no se turbe vuestro corazón. Esta versión les dice, porque ellos estaban angustiados, y les dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí.
En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Jesús está animándolos. Jesús está diciéndoles: no se preocupen, confíen, confíen, confíen. Como hoy Él sigue diciendo: confíen, no se preocupen. Y entonces dice: confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, dice esta versión, muchas moradas. Aunque no sabemos si son moradas o verdes, pero hay muchas moradas, dice otras versiones. Hay muchas viviendas. Amén. Eso es para ponerle un poquito de salsa a los tacos. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes: voy a prepararles un lugar. Eran buenas noticias, ¿sí o no? Él estaba tratando de animarlos, pero mire qué interesante, porque Él está hablándoles. Él les está diciendo y le dice: y si me voy, y dice la Escritura, voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Y estas no eran esas promesas de alguien que se va para los Estados Unidos y les dice: miren, cuando yo ya tenga billetes, yo vengo por ustedes. Yo regreso, yo les mando el dinero, les mando ahí una, ¿cómo se llama eso? Una remesa, para que ustedes, y de repente se olvidan, solo los primeros días las remesas, pero estas no eran promesas de ese tipo. O sea, Jesús les estaba diciendo que Él se iba a preparar para ellos viviendas, moradas, un lugar donde ellos estuvieran, y que Él iba a regresar. Amén. Él no estaba mintiendo, no solo era para que ellos se tranquilizaran, no. Ahora, Él les dice: así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes me aman, así que yo voy a volver y ustedes van a estar donde yo esté. Y en el versículo 4 dice: ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Ustedes han estado conmigo, yo he hablado con ustedes, ya conocen el camino. Son los discípulos, son los apóstoles. Y dice la Escritura que en el versículo 5 dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Imagínense, Jesús le dice: ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Y viene uno de los discípulos, Tomás, le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús nuevamente, algo que ya había enseñado, algo que les había mostrado. Ellos habían visto su caminar, ellos habían estado de cerca, les había hablado continuamente acerca de quién era Él. Y Él está dando ya por sentado de que ellos saben, pero Tomás le dice: bueno, pues si yo no sé. Y en el versículo 7 le dice: si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya otra afirmación que hace Jesús, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Sigue la plática en ese momento dramático de la traición, de la negación del otro. Jesús hablando con ellos, Jesús afirmando que ellos ya deben saber o saben, por todas las enseñanzas, por todo el tiempo que han estado con Él. Aquel Tomás le dice que él no tiene ni idea para dónde va y que cómo va a saber cuál es el camino. Y luego Jesús le dice de que desde ese momento lo conocen y lo han visto, conocen al Padre. Y entra Felipe. Y en el versículo 8 dice: Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y le dice Jesús: pero Felipe, por favor, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, Felipe, muéstranos al Padre? Mire qué interesante. Quiero establecer esto porque lo quiero llevar a algo particular, porque a lo largo de este capítulo 13 se dan esos acontecimientos. Jesús hablando, ya se va a ir, ya han tenido formación sus discípulos, aquellos que van a trastornar el mundo, aquellos que Él escogió
para que pudieran esparcir la semilla, para que pudieran dar testimonio de Él. Sin embargo, unos días antes está esta situación que ellos ni siquiera, ellos afirman no saber nada, por lo menos estos dos. Así es que es tremendo. Cualquier analista diría, wow, si Jesús está confiando en estos, esto está cardíaco, esto está fuerte. Aquí no hay esperanza. Con este tipo de gente el asunto está muy serio, muy serio. Y luego, en el versículo 15, Jesús dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. Yo le voy a pedir al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. El consolador, usted y yo sabemos que es el Espíritu Santo. Ahora, se presume mucho de conocer al Espíritu Santo. Y cuando se habla del Espíritu Santo, inmediatamente se le asocia con las lenguas, el orar en lenguas, y sí, Él da esa capacidad. Inmediatamente la gente piensa en el poder. Y está bien pensar en el poder, porque Él nos habilita con el poder. Él da dones. Sin embargo, a mí llama mi atención que en primera instancia Jesús empieza a hablar y les dice: no se preocupen, sé que están tristes, sé que me aman, y les preocupa quedarse solos, pero no se preocupen por eso. Yo les voy a enviar a otro consolador. No les está hablando del poder en ese momento, no les está hablando de más nada, de dones, sino que les está hablando y les está diciendo: yo les voy a enviar otro consolador para que los acompañe siempre. Para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Vive con ustedes y estará en ustedes. Vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, les dice en el versículo 18. Volveré a ustedes. Así es que el Señor Jesús les habla a ellos acerca del Espíritu Santo. Les habla a ellos acerca de que es conveniente que se cumpla la misión de Él y que Él vaya al Padre. Pero que al Él irse al Padre, Él va a pedirle, en ese momento Él dice que Él va a rogar, Él va a orar para que sea enviado el otro consolador. Más adelante dice la Escritura, en el versículo 15, en el capítulo 15, versículo 18, Él sigue hablando y le dice: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si el mundo los aborrece, Él está hablando con sus discípulos. Está hablando con gente no inconversa, no gente desconocida. Está hablando con aquellos a los cuales Él acogió, a los cuales Él señaló, Él apartó. Les está diciendo: los van a aborrecer,
Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Oiga bien, y le dice, si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. El mundo los querría como a los suyos. Pastor, yo no tengo ningún problema. A mí nadie me aborrece. Yo tranqui, como dicen algunos. Nadie me aborrece. Yo nunca he tenido problema con nadie. Con nadie. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Y en el versículo 26 dice la Escritura, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Cuando venga el Consolador, ahí les está diciendo ya que no va a orar, sino que cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y en el 16:13 dice la Escritura, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo hará saber. ¿Sabe que hay una necesidad grande actualmente de que el Espíritu Santo se manifieste en la vida del creyente? Muchos consideran optativo o opcional su relación con el Espíritu Santo y se habla de la salvación nada más. Pero la palabra nos urge, nos anima y nos revela que conviene que nosotros sepamos quién es el Espíritu Santo. Para empezar, es una persona. Es la persona. Dice, Él los llevará a toda verdad. Yo sé que usted sabe y probablemente habrá oído acerca de cómo se refiere mucha gente al Espíritu de Dios. Y a veces, repito, nos quedamos nada más al nivel del conocimiento, al nivel de escritural, a nivel quizás si ya pasamos un discipulado, cuáles son los dones, los versículos que hablan acerca del Espíritu, pero es importante que nosotros podamos darnos cuenta si el Espíritu de Dios hay una relación con Él. Que nosotros podamos darnos cuenta en base a las Escrituras que lo que Dios está hablando se está aplicando en nosotros. Porque la Biblia nos habla que Él como una persona, dice la Escritura que el Espíritu Santo habla, Él platica. Y hay textos que nos llevan a eso, que el Espíritu Santo no es una energía, no es algo a lo que yo puedo usar. Es triste que alguien muchas veces busca, y en el mundo eso se acostumbra, que alguien busca a otra persona por conveniencia, que se acerca, puede ser un chico a una chica porque quizá le interesa, porque está buscando algo que obtener. Un empresario a otro, o alguien que requiere un empleo o quiere tener algún tipo de beneficio. Pero qué triste y doloroso es darse cuenta que alguien que ha estado relacionándose con usted, lo único que ha estado persiguiendo es un beneficio, que quizá le haya dicho que
que usted es una buena persona, que le agrada, y le adorna y le maquilla y le dice muchas cosas, pero lo que hay detrás de todo eso es un interés. ¿Sabe que a veces se comete esa falta? Y está bien que busquemos a Dios, y Dios promete, y Él dice que Él que hay para nosotros bendiciones, pero lo que debe motivarnos siempre es el amor a Dios. El amor a Dios. El Espíritu Santo sí nos da esa capacidad, y necesitamos nosotros buscar de Él, estar listos, estar capacitados, pero lo que nos debe mover para acercarnos a Él es el amor. Él es una persona, y la Biblia, hay muchos relatos cuando en el libro de Hechos, cuando él dice que Él habla, en el libro de Hechos 8:29, ¿hay alguien que me puede ayudar aquí a compartir esta noche? Hechos 8:29, que lo pueda leer. Hechos 8:29, si alguien lo tiene, si me ayuda, por favor. Y el Espíritu dijo a Felipe, Él habla. El Espíritu de Dios, como persona que es, Él habla, Él puede hablar. Y sabe que tristemente a veces está la imagen del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, está tan impreso eso como una paloma, porque así dice la Escritura, que descendió como paloma. Pero hay esa sensación a veces en el creyente, como que es algo tan tierno como un bebé, que hay que ser cuidadoso porque lo podemos dañar. Quiero transmitir bien esto. ¿Por qué? Porque sí, Él es tierno, sí hay que ser cuidadoso y podemos herirlo, pero el Espíritu Santo es Dios. No es alguien a que usted tiene que cuidar, más bien Él viene a cuidarnos a nosotros. Y tiene que establecerse esa relación con Él, porque a Él le agrada. Él quiere que nosotros podamos tener un vínculo con Él. Dice la Escritura en el libro de 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 11, la Biblia nos revela que Él tiene una voluntad. Es decir, de que el Espíritu Santo tiene la claridad, al ser Dios, de cuál es la voluntad del Padre para su vida y para mi vida. Yo no lo voy a manipular a mi antojo. ¿Qué dice esa Escritura en 1 de Corintios? ¿Alguien la encontró? Capítulo 12, versículo 11. Como Él quiere. Hay una voluntad. Hay una voluntad. ¿Sabe que a veces en las relaciones que nosotros tenemos con personas, nosotros tenemos nuestras propias opiniones, nuestros propios pensamientos, nuestros propios criterios? Muchas veces las decisiones que tomamos es en base a la experiencia que tenemos, es a los gustos nuestros, o sea, es por aquello que nosotros hemos creído, que pensamos que es lo correcto, pero el Espíritu Santo tiene voluntad propia. Y conviene atender la voz de Él, conviene saber cuál es la voluntad de Él, porque Él nos va a llevar, dice la Escritura, a toda verdad, y la voluntad del Espíritu de Dios es lo que el Padre ya diseñó para cada uno de nosotros. Él tiene voluntad, dice la Escritura, Él reparte como Él quiere, Él decide qué es lo que más conviene para cada uno de nosotros. Y en Efesios 4:30, la Biblia nos revela de que el Espíritu de Dios tiene sentimientos. Y Dios, y a través de sus Escrituras, nos insta para que nosotros
que nuestro comportamiento, que nuestro trato con el Espíritu Santo sea tal, de tanto respeto, de tanto cuidado, que no lo contristemos. Que podamos acercarnos a Él, que podamos referirnos a Él, que podamos nosotros verlo como debemos verlo. Dice la Escritura que no contristemos el Espíritu de Dios. Por lo tanto, es importante que el día de hoy recordemos que lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos es algo que debe estar vigente en este tiempo. Es algo que no es opcional para usted y para mí. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. En las Escrituras, y por asunto de tiempo no le voy a sustentar todo esto con la palabra, pero ahí está. La Biblia nos revela que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Desde el Génesis, ahí se establece que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde el principio se está revelando al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios. Se está revelando al Espíritu Santo como Dios, porque Él es Dios. Él es Dios. Y usted y yo necesitamos urgentemente tener la claridad de que esa persona está esperando porque usted y yo despertemos aún más, y que si no ha iniciado una relación con Él, pueda iniciarla. La Biblia nos habla, la Escritura dice que el Espíritu Santo puede tener compañerismo, que Él quiere amistad. ¿A cuántos les gusta la soledad? ¿Cuántos anhelan tener un amigo? Hay alguien aquí que le gusta tener amigos, pero no los de Facebook, sino que sí, es que levante su mano con confianza. Bien. A veces hemos oído personas que se quejan de soledad. Personas que se sienten mal, se sienten abandonadas. Personas que se sienten huérfanas, personas que se sienten que nadie las ama. Pero yo quiero decirles esta noche y recordarles que el Dios eterno tomó la decisión y Jesús dijo: yo le voy a enviar al Consolador, el cual procede del Padre. Es el Espíritu de verdad. En Él no hay error. En Él no hay confusión. Él no los va a confundir, Él no los va a engañar. Es el Espíritu de verdad. Conviene que yo me vaya porque se les va a enviar al Consolador. Él procede del Padre, Él viene del Padre, Él es el representante del Padre, es el Espíritu del Padre. Él va a venir acá a esta tierra. Jesús va al Padre. En el Antiguo Testamento nosotros vemos la manifestación del Dios Padre. Luego es enviado el Hijo para traer la reconciliación, y Él anda en esta tierra por un tiempo. Y luego, cuando Él cumple con la misión que viene a esta tierra, Él mismo está diciendo que Él se va, pero va a venir el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Él va a venir a esta tierra. Y la Biblia nos habla cómo en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 14 se habla acerca de la comunión con el Espíritu Santo. Ahí se revela. Y en Filipenses 2:1, si alguien lo tiene, hoy es una noche en que quiero hacerles partícipes a ustedes también de esta enseñanza. Pero es una enseñanza que necesita que se haga vida en nosotros, que requiere que podamos salir de este lugar con la firme decisión, si no hemos tenido nosotros
esa relación con Dios, con el Espíritu de Dios, podamos iniciarlo. No porque Él me habilita, aunque vamos a hablar, si Dios nos da la oportunidad, de esos dones que Él reparte a cada uno de nosotros. Pero lo que hoy compete, lo que Dios quiere, es más que se establezca un vínculo con Él, que se establezca una relación con Él, que podamos acercarnos al Dios eterno, no porque yo voy a recibir tal poder que me voy a hacer famoso, que voy a recibir tantos dones para ser conocido, sino que Dios pueda sentir de parte nuestra la gratitud y el anhelo en nuestros corazones de amarlo a Él, de acercarnos a Él, para saber cuál es la voluntad para nuestras vidas. ¿Tiene usted la cita bíblica que dije de Corintios? Segunda de Corintios 13, 14. ¿Alguien lo tiene? Filipenses 2:1. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu. La gracia de ¿quién? Es el Hijo. ¿Qué más? El amor de Dios. Sean con todos vosotros. La gracia del Señor Jesucristo. Hemos hablado acerca de la gracia del Señor. Hemos hablado y conocemos del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Pero también se habla de la comunión con el Espíritu Santo, del compañerismo con el Espíritu Santo. El apóstol está hablando y dice: sean con todos vosotros. Es decir, sí debemos y que la gracia de Jesús esté en nosotros, que nos alcance a nosotros, que el amor de Dios ya se ha manifestado en nosotros y Él nos ama. Sí, Él nos ama, Dios nos ama, pero también debe haber un compañerismo, debe haber una comunión con el Espíritu de Dios. No me conteste, pero ¿está usted amistado con el Espíritu Santo? ¿Tiene usted una relación con Él? ¿Habla usted con el Espíritu de Dios? ¿Cada cuánto lo hace? Ya nos dice la Escritura que Él habla. ¿Conoce usted la voz del Espíritu Santo? ¿Sabe? Es imposible que como cristianos, como creyentes, nosotros podamos tener una vida productiva, podamos tener una vida abundante si no tenemos relación con Dios. Es imposible. Es imposible que nosotros podamos ser fructíferos si nuestro tiempo se va quizá en trabajo, en cosas que no son malas, porque no solamente el pecado nos aparta de Dios. Pero yo no sé si en algún momento usted ha sentido que Dios le está llamando, que Dios le está pidiendo. Usted siente eso, que necesita apartar un tiempo, pero está tan buena la película. Pero no he leído los mensajes. Y es que los TikTok me dijeron que hoy venían buenísimos. Es que la serie de Netflix, y puede estar hasta la 1, 2, 3, 4 de la mañana, y usted siente que el Espíritu Santo le está urgiendo, le está diciendo: no más, te necesito, no más juego, no más películas. ¿Es pecado, pastor? Depende. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Mire, esta es una pregunta que continuamente debemos hacérnosla. No solamente desde aquí del altar, no solamente en las prédicas, no solamente en las enseñanzas, pero ¿sabe que a veces entramos en un activismo y a veces hay tal desenfoque
que no hay tiempo. No hay tiempo. Hay tiempo para cualquier otra cosa. Pero cuando usted ve a las personas, aunque le digan cualquier cosa, pero usted sabe que lo que hay en su interior no es la vida de Dios. Usted se da cuenta cuando usted los oye hablar que de lo que menos hablan es de Dios. Pueden hablar de cualquier otra cosa, sus temas pueden ser muchos. Le pueden hablar de política, le pueden hablar de sus estudios, le pueden hablar del trabajo, le pueden hablar de las series, le pueden hablar de las novelas, le pueden hablar de las últimas aplicaciones, le pueden hablar de las últimas marcas de celulares que han salido, le pueden hablar de los deportes, se apasionan con los deportes. Suben continuamente. ¿Es pecado, pastor? Depende. Pero el Señor está anhelando, el Espíritu Santo está anhelando, Él habla, Él tiene una voluntad, Él tiene sentimientos. Yo no sé si en algún momento usted ha estado en algún lugar o en su casa, ha tenido a alguien de huésped y está ahí, pero usted está incómodo. O puede ser parte de la familia que es un familiar que en algún momento, por alguna razón, usted tuvo algo y hay una barrera y esa persona está ahí, pero la trata nada más solo por compromiso. Pero no quiere tener nada que ver con esa persona. O quizá alguien en el trabajo o en la empresa, está esa persona ahí, pero solo si de vez en cuando saluda, si es que saluda, pero evita tener relación con él. Está ahí, pero no hay interacción. No hay interacción. A veces así tratamos a Dios. Decimos que somos hijos de Dios y ok, es cierto, pero no hay una relación. No hay una interacción, no hay aquello que está indicando que verdaderamente amo yo al Señor. Quiero yo tener algo con el Señor. Por eso esta noche, de una manera corta, porque este es un tema muy interesante y es un tema apasionante, pero yo quiero dejar en estos pocos minutos en su espíritu esa inquietud. Este es el tiempo del Espíritu de Dios. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Él es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está unido a Jesús. El Espíritu Santo, dice la Escritura, que Él nos va a guiar a toda la verdad. Él nos va a guiar. ¿Quién no quiere saber la verdad? ¿Quién no quiere conocer? Dice la Escritura que Él nos va a dar a conocer todas las cosas. Él nos va a dar a conocer todas las cosas que han de venir. ¿Quiere saber usted? No necesita tirar cartas o ir donde alguien que le lea las manos o que haga otras cosas o que prenda un puro o que prenda una candela o lo que sea. Tenemos a alguien, a un Dios todopoderoso, que la Escritura dice que Él es el Espíritu de verdad. En Él no hay engaño, en Él no hay error, en Él no hay traición, en Él solo hay pureza. Él nos ama. Dice la Escritura que Jesús está hablando y Jesús dice: Él va a dar testimonio de mí. El Espíritu Santo va a dar testimonio de mí. Él les va a enseñar, y las cosas que Él les enseñe no las hará de su propia cuenta. Él tomará de lo mío, dice Jesús. ¿Y por qué yo digo que tomará de lo mío? Porque todas las cosas me fueron entregadas por el Padre. Todo es mío, dice Jesús. El Espíritu Santo es omnipotente.
El Espíritu Santo todo lo sabe. Dice que Él escudriña aún lo profundo de Dios. Él todo lo conoce. Y dice la palabra de Dios que Él nos enseñará lo que hay en el corazón de Dios. ¿Por qué no hemos de necesitar al Espíritu Santo? Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo. La Biblia nos habla que cuando el ángel llega donde María, le dice que ese ser que va a estar en su vientre es el Espíritu Santo quien la va a cubrir. Es el Espíritu Santo el que formó a Jesús en el vientre de María. Es el poder de Dios que hizo y concibió la figura de Jesús como hombre. Dice que el poder del Altísimo te cubrirá, le dice a María. Es el Espíritu de Dios que la cubre y hace posible que en el vientre de una mujer, un ser como usted y como yo, pueda engendrarse, pueda crecer, pueda nacer y pueda manifestarse en esta tierra. La Biblia nos habla cómo cuando Jesús va al Jordán, Él es bautizado y el Espíritu Santo viene a la vida de Jesús. Si Jesús necesitó del Espíritu Santo, ¿quién es usted y quién soy yo para ignorarlo? Porque si Él tiene sentimientos, podemos herirlo. Si Él tiene voluntad, podemos rechazar la voluntad del Espíritu de Dios para nuestras vidas. Podemos hacerlo. Pero ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer, pastor, para que iniciar, para que el Espíritu de Dios venga a mi vida? El Espíritu de Dios es más que orar en lenguas. El Espíritu de Dios es más que orar en lenguas. Y usted y yo lo necesitamos continuamente. Hay preguntas en usted, hay preguntas en mí. A diario surgen preguntas de lo porvenir. ¿A quién está acudiendo? ¿A quién está acudiendo? ¿A quién le está preguntando? ¿Con quién está hablando? ¿Con quién se está comunicando? ¿Está usted transmitiendo lo que le interesa al Padre? ¿Está usted dando testimonio de Cristo Jesús a otros? Es el amor de Dios en nosotros el que provoca que podamos amar a otros que están en pecado. Porque el mundo está en caos. El mundo está en destrucción. Vamos a restaurantes, vamos a lugares, vamos a moles, a centros comerciales. ¿Y qué vemos? ¿Qué vemos en la gente? ¿Qué vemos en la gente? ¿Qué sale de su boca cuando usted habla con alguien? ¿Qué está viendo usted en esa persona? ¿Está viendo su figura? ¿Está viendo su físico? ¿Está viendo qué potencial tiene para poder hacer negocios con él? ¿O está viendo un alma que está necesitada? ¿Hay palabra en usted y en mí para poder orar por esa persona si atreve a orar? Hace 2 días yo tuve que hacer una llamada a una persona que no se congrega aquí para que no empiece a atar cabos. No se congrega aquí, muy pocas veces hablo con ella telefónicamente, usualmente solo por mensajes y es un asunto nada más de negocios. Y hablé por teléfono porque necesitaba explicarle algunas cosas y surge la pregunta, yo le digo, ¿cómo está? Que generalmente hacemos esa pregunta como un formalismo. ¿Cómo está? Y a veces la gente empieza a hablarle y a decirle cómo está y se cambia el tema y ni le presta atención. Yo no sé si le ha ocurrido, a mí me ha ocurrido.
Y yo le pregunto que cómo está. Me dice, mire pastor, me dice, no me siento muy bien. ¿Y qué tiene? Le digo yo. Bueno, me dice, y así como con medio evasiva, se tardó un poquito, hice una pausa. Tuve que venirme de la empresa, me dice, y estoy acostada. Estoy acostada, estoy con vómito, tengo una situación en mi cuerpo tremenda, me duele todo el cuerpo. Yo creo que es COVID, me dice. Y entonces, cuando me dijo eso, empecé a orar por esta persona. No le pregunté si quería que orara por ella. Simple y sencillamente empecé a orar por ella, empecé a declarar, empecé a establecer la palabra de Dios en la vida de esta empresaria. Y terminé y le dije lo que tenía que decirle después y colgué. Ayer me está escribiendo y me dice, pastor, increíble lo que me ocurrió. Fue algo sobrenatural lo que me pasó, pero de inmediato me sané, de inmediato se fue todo lo que tenía y estoy completamente sana. Completamente sana. Yo creo que el Señor se merece un aplauso. La gente está necesitada. La gente está necesitada. Y hemos oído muchas veces que somos la sal de la tierra. Y usted, sí, hasta da el versículo, que somos la luz del mundo. Continuamente usted sabe lo que la palabra de Dios dice, quién es usted. Que en su boca hay poder, que en su boca hay autoridad. Pero ¿qué estamos haciendo con lo que ya se nos entregó? ¿Y cómo estamos nosotros permitiéndole al Dios eterno que Él nos revele, que Él se manifieste? Porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y le puede traer también esa claridad, esa revelación. Esos dones pueden activarse en su vida a una mayor dimensión y hacerle ver sin preguntar la necesidad que la gente tiene. ¿Cuántos tienen necesidad aquí? Yo tengo necesidades. ¿Y usted quiere que yo ore por su necesidad? Claro. Una oración. Y si es de alguien, de un completo desconocido, que no es el caso entre nosotros, pero necesitamos nosotros ese vínculo con el Espíritu de Dios para poder hacer en esta tierra lo que el Dios eterno ya ha establecido para su vida y para mi vida. Se requiere. Él es el Dios eterno. Dice la Escritura que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Cuál fue ese poder? Fue el poder del Espíritu de Dios. Lo levantó de los muertos. Ese mismo poder está en usted. Ese mismo poder está en usted, está en usted, está en usted, está en usted, está en cada uno de nosotros. Ese mismo poder. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿En qué nos vamos a convertir? ¿Vamos a sazonar esta tierra? ¿Le vamos a poner sabor? ¿Le vamos a permitir al Espíritu Santo que Él hable a nuestras vidas? ¿Vamos de ahora en adelante a ver menos películas, menos series? ¿Vamos a dejar un tiempo para Él? Mire, es imposible dejar la tecnología, dejar las redes, es imposible. Esa es la manera como nos comunicamos ahora. Pero necesitamos apartar un tiempo para tener comunión con el Espíritu Santo. No solo anhelar la gracia de Dios, de Jesús, el amor de Dios, sino que tiene que haber una comunión con el Espíritu Santo. Yo le voy a pedir que se ponga en pie